En el nombre del No, cielo, espérate, no, ha sido un día muy os largo. pido No, ya empezaron las posada. posadas, tienes razón. Es la mejor manera de empezar el programa, el día que empiezan No, posadas. pero la gente no tiene por qué, la gente no tiene por qué, la verdad, o sea, Que recibir a la Virgen y a San José, pues es parte del chiste porque, del... primero porque no hay mucha gente, o sea, puede haber gente católica o no católica, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Hoy empiezan las posadas, efectivamente es día ¡Oh, 16, es el su día de la madre! Ya ¿Qué? está el pollito. No, espérate, tiempo. Pollo, bienvenido. Bienvenido a su programa de confianza, estereotipos. Pollo, bienvenido seas. Es un milagro. Seguramente sabes por qué, porque Por el las pollo posadas. no, seguramente el pollo no está trabajando ya, güey. O No, sea, no ya creo que está esté. en, ¿no? Mira, Bernardo te manda. Bernardo es muy fan tuyo. Sí, sí es amigo, Yo es creo que la querido. próxima vez que lo veas, llévate un Sharpie y fírmale el pecho. Estuve el viernes pasado con él, ¿Y no me le dio firmaste muchísimo. nada? No, ¿Por qué no hay no? necesidad. ¿Por qué? Pues ¿para qué? No hay necesidad. Somos amigos y todo bien. Y además te dice Tiu, habla en Bable. En Bable, sí. Oye, pues bienvenidos a Estereotipos, Luis Ernesto, tío, ¿cómo estás? Bien, bendito sea Dios. Estoy mucho mejor que, por ejemplo, que Carmen Salinas o que Vicente Fernández. Eso, bueno, no sabes, ¿eh? No sabes, Sí. no sabes. Ahora que lo dices es cierto. A lo mejor no estoy No, mejor. Tienes toda la no, razón. no sabes. O sea, oye, ¿qué te iba a decir? Pues sí, se adelantaron. A ver, yo tengo un tema complejo. A ver. Yo lo de Vicente Fernández sí creo que es un grande de la música. Ajá, un grande, pues es no, la verdad es que sí. No, sí, tío, sí. Ahora, lo de Carmen Salinas, Mira, te voy a dar mis opiniones. Primero, a mí la expresión se me adelantaron, se me hace muy ridícula. ¿quién Tenían dijo? 80 y la gente, ¿no? Que se nos adelantó. Tenían Ah, 80 y tantos años, me llevaban mucha ventaja. No se me ajá, adelantaron, o sea, se me adelanta alguien que sí, tiene menos años que yo. O sea, dicen, sí, hoy se murió un chavo de 30 años y se me adelantó. Pero unas ajá. personas de 80 y tantos años, no. Punto número uno. Punto número dos. Yo en el 93 tuve la oportunidad de ir a un festival en el Auditorio Nacional, que era un festival del humor que duró como 5 o 6 horas y se presentaron cualquier cantidad de cómicos y al final lo cerró Polo Polo. O sea, fue un gran evento. De todos los personajes que estuvieron ahí, comediantes de todo tipo, el segmento más corriente y vulgar fue el de Carmen Salinas. Era más corriente que una galleta No, animales. y vulgar. O sea, o sea, y te digo que el show lo cerraba al Polo Polo. O sea, para que digas, sonrojaba albañiles, pero de los de bien. Y en el caso ¿cómo se llama? De A Vicente ver, Fernández. espérate, es que Pollito está diciendo, hay que separar al arte del artista. Chente, buena persona, pues no Pues no creo. creo. Pero no podemos ignorar el hecho de que fue un grande de la música, eso es cierto. Le encantaba andar agarrando doble pechuga, o sea, Lo que se le pusiera. Pero aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que era descarado con todo ese tipo de cosas y ahorita toda la gente en las noticias, pobre de Doña Cuquita, pobre de sí, Doña Cuquita, Doña no, Cuquita que tiene una cornamenta de este tamaño y pero así. espérate, oye, y otra cosa, espérate, hola Heidi, ¿cómo estás? Dice Bernardo, la quiniela está con Silvia Pinal, Chabelo y César Costa. Y César Costa está muy bien. Yo el otro día vi una foto espérame, de ¿y él. dónde dejan a López Tarso? Va a cumplir 97 años el Ah, señor, una también, cosa así, o sea. Pero, claro. hola Heidi. Cierto. Ahora, nada más déjame acá con el caso de Vicente Fernández. Yo creo que cantaba muy bien, de verdad era una gran voz, Sí, pero sí que desde mi sí. punto de vista yo lo pondré así. Como voz era mucho mejor la de Jorge Negrete, Ah, mucho bueno, mejor. claro. Como carisma y como ícono, yo creo que siempre estará por encima Pedro Infante. Pedro Infante, sin duda, que no era tan Y buen cantante, pero sí. no era tan buen cantante, creo que en ese sentido sí era mejor cantante Vicente Fernández que Chente. Y para mí, la música mexicana siempre estará representada por lo que hizo José Alfredo Jiménez, que cantaba muy mal, pero sin lugar a dudas las mejores canciones las compuso él. Entonces, yo en cuarto, y bueno, luego por ahí está Javier Solís, y ya después a lo mejor si metemos a Vicente Fernández. Y El en Charro Abitia, último lugar, Luis Miguel, pues lo que Luis Miguel no se ha muerto. que sepamos. No se ha muerto.
Ok. Bueno, también se murió ¿cómo se llamaba el hombre? ¿Ricardo Rocha? ¿O cómo se llamaba? Enrique Ricardo, Rocha. Enrique Enrique Rocha. Rocha. Ricardo es el Enrique Rocha periodista, también. ese no ha muerto. Sí, ese no ha muerto. Y y también en esta, bueno, y el chavo Ocaña, el que salía de Benito en También. la No, de pero ese, Vecinos. sí. Oye, está Chantal Baeza viéndonos. No sé si sea la Chantal Baeza que yo conocí cuando yo era niño. Si eres tú, Chantal, ¿cómo estás? Hace como fácilmente, Manifiéstate. fácilmente hace 40 años que no veo a Chantal. Y qué gusto. Roberto Chavarría, ¿cómo estás? Ya llegaste. ¡Qué gusto, Roberto! Seguimos buscándote para darte tu libro, Roberto. Este, Sí, ya va a ya, salir esto ya Secreto Pemex 2. Oye, va a salir ya Secreto Exxon Valdez 7. Sí, o Secreto Lozoya, o sea, ya de plano. Sí. Oye, pero bueno, Pedro Zorrilla nos está viendo, le mandamos un saludo. Diana ¿cómo estás, Pedro? Riquelme, Steph Valderas, también le mandamos un saludo. Ana Bersunza, qué buena onda que nos están viendo. O sea, Sí, no la sé verdad es por que qué, sí. no sé por qué me dicen los astros y las estrellas, que no es Ajá. por nosotros, chuchos. No, a mí tampoco. Yo creo A que mí se sí. me hace que el invitado de hoy trae porra. Entonces, Y está bien que traiga oh, porra. No, bienvenida pues a la Chantal sí porra. dice, hola, qué gusto verlos. No, pues igualmente a ti. Y Steph Valderas Dice, ay, dice, amo, corazón, saludos. sí, Como es tan ambiguo no su sé a ay, quién. amo, vamos a Yo creo que, repartirlo en partes iguales, chochos. 50 tú, 50 yo. ¿Te pues late? no sé, pero se ve que hizo su chamba el invitado, ¿eh? Se hizo su chamba Sí. la promoción, lo cual está muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Este, No vaya a ser que se nos que salga el que Dross salga el mexicano. Dross mexicano. No sé quién Ah, sea Dross, pero ese es el Walter Mercado. No, a ver, espérate. Yo tengo preguntas muy serias que hacerle a Diego. Es el momento ideal, pero ¿qué te parece si le Sí. vamos a hacer preguntas serias? Dale. Mejor recibirlo, ¿no? Porque Sí, si no, no se va a recíbelo. enterar. Entonces, está con nosotros, como ya lo dijimos, Diego Argo. Que ahorita es un código QR, pero. Ajá. Hola. Hola, ¿cómo estás, Diego? Pero Bien, bien. fíjate lo esotérico que es, que de un código QR se Para que veas. se transpone en una persona. Ya lo presentamos, Salvador, tranquilo, aquí está, ya llegó, ya está aquí. Denos chances nuestro No, te programa. digo que, traes fans from hell, ¿eh? Ya vimos. No, Muy está bien, bien, como debe de ser, Diego. como debe de ser. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Estereotipos. Mira, Muy bien, como muchas gracias. el pollo nos apoya y dice, ay, papito, pura Rockstar. cosa bien hecha, me cae. Oye, no manches, pero ¿quién eres, Diego? ¿Por qué todo el mundo ve? No manches, Fíjate, o sea, Diana Cisneros, Hola, Rockstar y público. 3 corazones. O sea, sí, y Gerardo Arellano hace Me voy a chivear. y Sophie Goods está viéndonos. Hola, Sophie, ¿cómo Salvador estás? Ramos Oye, pone aplausos, Juan Pablo, venga, Diego. Pues es que, espérate, chocho, si quieren tío. nos vamos nosotros. O sea, Sí, Gracias, vámonos, güey. gracias. va a No, sacar al lo que chocho te ya de quiero plano de aquí. decir, espérate, déjame acomodo mi silla. Lo que te quiero decir es que, honestamente, a mí todo este rollo de la astrología siempre me ha llamado muchísimo la atención, incluso cuando Ana Mari García François, ¿sí está bien dicho François? Sí, sí, Dice porque si no saludos dices Francois. cariñosos. Sí, no, François, dice saludos cariñosos. Sí. Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo el tema de la astrología y siento, primero necesito, bueno, te voy a hacer varias preguntas. Te voy a Venga, preguntar dos cosas al mismo tiempo. pero no te vayas con todas de golpe, vete Es tranquilo. que ya me emocioné, ¿viste cómo Tenemos me tiempo, emocioné? chochos, tenemos Deja que tiempo. saluda a su banda, antes que nada. Diego, A ver, A la saluda saluda. a tu banda banda. Casa 11, amigos de la universidad. Hola, queridos. Gracias por ¡Qué acompañarme. humilde! ¡Qué humilde! Es a A lo que nos ver, enfrentamos. yo lo que Es- necesito, hemos creado un monstruo, tío. Yo lo que necesito entender es cómo es que Diego llega a donde, o sea, a lo que está haciendo hoy, que es el tema de la astrología. Cuéntanos un poco, porfa, Diego. Pues, bueno, hola, soy Diego, para los que no me conozcan. a este ritmo, por los que Yo, están viendo el programa, creo que son los chochos y yo. hola, chochos, hola, tío. Mucho gusto. Yo estudié comunicación y me dedico a la producción de televisión y cine, pero mi camino en la astrología se relaciona más con mis ganas de escribir. Yo siempre he querido escribir y escribo. De hecho, el QR que vieron es para cuando lo escaneen
llevarlos a la página donde están publicados mis cuentos. Ah. Si quieren, al final lo volvemos a poner para que todo el mundo lo escanee. Y mi primer acercamiento real con la astrología fue hace como 4 años, porque en el trabajo en el que yo estaba, mi jefa, mi ex jefa era muy, muy, muy astróloga, o sea, le sabía muchísimo y era súper estudiosa del tema. Y entonces ella me iba explicando ciertas cosas que yo cero entendía. O sea, obviamente pues sabía que era Tauro y pues todo el mundo como que se sabe su signo solar y demás, pero era lo único. Y ella me fue introduciendo un poco. Y luego en una clase en la universidad, gracias a un maestro, también escritor, Rui Feben, él también le entra muchísimo a la astrología y al tarot, y él como que me fue mostrando cómo estas, en particular la astrología y el tarot, que son también muy buenas herramientas narrativas y de construcción narrativa, sobre todo de personajes. Y entonces ahí fue cuando me empezó a llamar cada vez más la atención. Y primero entré con esas como intenciones, ¿no? Pues chance me ayuda a construir personajes, a entender más los conflictos entre ellos y demás, ¿no? Porque como todo también se relaciona mucho con arquetipos narrativos, tal cual, es como muy fácil conectarlo. Y poco a poco me fui dando cuenta que me llamaba mucho más la atención que solo para escribir. Por ahí a inicios de la pandemia, esta jefa con la que trabajaba, un día me explicó una carta natal, donde en lo personal dije, es que esto ya no puede ser coincidencia. No era la mía, era más bien de una situación, porque también puedes sacar cartas natales de los sucesos y de las empresas y de varias cosas, pero cuando me enseña eso y me empieza a como describir las características y demás, me vuelvo loco. Sí, O duda. sea, ¿podría existir la carta de estereotipos? Claro, sí podríamos sacarla. Sí, sí, sí. Espérate, yo estaba pensando en otra carta astral, que traigo un cuetecito atorado. O sea, puedes sacar cartas astrales de empresas, madres, y ahí te das cuenta Claro. que nació muerto. O sea, Pues te puedes dar cuenta de los retos que vienen Mira, a continuación. Ana Luisa, nuestra estereoproductora, haciendo su trabajo de producir, ya nos mandó en nuestro chat interno, dice que le haga la carta estereotipos. O sea, ya Ahorita si tienes quieren tarea. también la hacemos. Sí, sí, sí. ok, vientos, Claro que vientos. sí. Bueno, Y la y publicamos luego, en redes. entonces, Y así le empiezo a entrar, a partir de esa carta en particular, que era de la empresa en la que trabajaba yo, dije como, wow, esto no puede ser solo coincidencias, ¿no? Y me empecé a entrar muchísimo. Y pues resulta que en Instagram y en Twitter hay cuentas y cuentas y cuentas y cuentas de astrología por todos lados. Entonces empecé a seguir un montón. Y empieza este año, bueno, yo ya con las cuentas pues te vas nutriendo, ¿no? Y como que empiezas a entender sutilmente de qué se va tratando todo. Y encuentro Astrología Millennial de Esteban Madrigal, que es un gran astrólogo, amigo, maestro, y lo quiero muchísimo. Y él explica las cosas de manera maravillosa y ahí le entro. Con él tuve una consulta de mi propia carta natal y me vuelve a volar la cabeza con este tema. Y luego entro a sus talleres y a las clases que él da y ahí sí ya me adentré, ¿no? También me crucé con Carlotides, una de Instagram ilustradora y astróloga, y que tiene este libro que no se va a ver no mucho se ve, por no lo se ve. fondo mágico. Póntelo enfrente de Pero, la cara, póntelo enfrente de la cara y ahí sí se va a buena ver. idea. No, No se tampoco. vio. No, se tapa. Se llama Constelaciones Es de que Carlota Santos. la Lo gente, Eso es bien encuentran en cualquier- interesante. en la Amazon. gente que no lo sabe es que Diego puso ese fondo porque como está en el baño, no quería que se Ajá. viera todo Exacto, lo que hay atrás. Que no se diera. Se está bañando su primo atrás, entonces no quiere que se vea. Oye, Y pues Diego, ya fue a partir de todo eso que le entré y ahora sí ya estoy pues, de lleno en esto. vamos a O sea, empezar. espérate. No, espérame, tío. ¿Dejaste tu carrera de televisión y No, todo para volverte? no. ¿No? Es algo muy bonito ok. de la astrología. O sea, Ok. por ejemplo, Esteban, mi maestro, sí se dedica de lleno a la astrología, ¿no? A Ujú. dar consultas, a dar las clases, a su contenido en Instagram y demás. Pero pues como es un acompañamiento para mí, por lo menos espiritual e introspectivo, pues eso no me impide de estar en mi carrera de producción, ¿no? O sea, Ok. yo ahí sigo trabajando y soy muy feliz y demás, pero es más como un acompañamiento también. Vamos a empezar ahora sí que de cero para los que no sabemos o sabemos muy poco del tema. Cuando hablamos de astrología se habla de las estrellas, de los planetas, de todo esto. La pregunta principal o primera, más que principal, sería, aunque parezca una pregunta tonta, ¿qué diferencia hay entre astronomía y astrología?
Sí, no, para nada creo que sea una pregunta tonta, porque van de la mano. O sea, desde el nombre, ¿no? Astronomía, astrología, ya sabes que hay una similitud como muy cercana. Y podríamos decir que hace miles de años eran lo mismo. El estudio de los planetas, de los astros, de los cuerpos celestes y su movimiento. Luego empieza a avanzar, digamos, la ciencia, el método científico y este tipo de observaciones, y ahí es cuando se separan. Entonces, la astronomía es la observación de los cuerpos celestes desde una perspectiva puramente científica desde la física, ¿no? Y como sus movimientos, las elipses, todo eso, ¿no? Gravedades, bla, bla, bla. Todo eso es astronomía, que es lo que hace prácticamente la NASA, ¿no? O sea, la NASA no manda señores nada más por mandarlos, es para estudiar y demás. La astrología es también el estudio y el movimiento de los astros, pero para ver cómo esos movimientos causan ciertas energías que nos afectan a nosotros, en nuestra manera, a nivel generacional, a nivel personal, a ciertas empresas, si quieres sacar la carta de una empresa y demás. Y ves cómo todos los movimientos de estos astros nos afectan. Yo la astrología que estudio y practico es astrología occidental tropical descriptiva. Es así como un chorizote. O sea, ¿te pones una camiseta de flores o porque es tropical? Es como, no, te voy a decir una cosa, es como comer sushi aquí o comer sushi en Japón. O sea, ¿está tropicalizado? ¿A eso te refieres? No, más bien hay muchísimos tipos de astrología y la astrología tiene miles de años de estudio. Entonces, la occidental es la que parte prácticamente desde de lo que estudiaron los de Mesopotamia y los griegos y se fue consolidando a lo que hoy conocemos como la astrología. Y es tropical porque se refiere lo que llamamos nosotros signos del zodiaco, que están nombrados a partir de ciertas constelaciones que ahí están y conocemos y demás, pero son puntos que se fijaron en la esfera celeste, que es como la esfera que cubre, entre grandes comillas, como al planeta Tierra. Y entonces, por ejemplo, hay astrología sideral, que ahí sí considera las constelaciones como los signos, entonces tiene otros movimientos, las fechas son distintas, pero en la tropical esos signos ya están fijos. Y por eso las fechas son prácticamente las mismas, cambia un par de días por los años bisiestos y demás. Entonces, esa es la que yo practico y ese es estudio de estos astros. O sea, tú, por ejemplo, dices esta tropical occidental ubicada en la Ciudad de México y digamos que es la que todo el mundo, por decirlo de alguna manera, conocemos, ¿no? O sea, yo soy tal signo. Pero hay otras, o sea, por ejemplo, sí se considera astrología el horóscopo chino. Por ejemplo, hoy estaba viendo que existe el horóscopo maya. Resultó que yo soy murciélago. O sea, hay muchos horóscopos. Donde coincidimos es que observamos las estrellas y los astros, y según los movimientos de esos astros es cómo nos afectan y cómo se dan ciertas características, cómo se dan los arquetipos que tanto conocemos y demás. Y por eso también hablamos de la occidental, porque en Oriente hay muchísimas variantes. O sea, por ejemplo, la astrología védica, que es la que proviene de la India, que es de las más antiguas, también tiene ciertas características y hay puntos de encuentro. O sea, no estamos peleados con la astrología védica o la astrología, ¿sabes? Pero es la que como más convencional, la que más conocemos y la que más nos suena. Yo, a ver, me parece un tema que, híjole, dudo que para un programa nos dé, tío, no sé si estés de acuerdo conmigo. O sea, pero creo que está bien que tomemos y toquemos las bases para futuros programas, ¿correcto? Claro. ¿Qué tal yo aquí ya encajando el colmillo? Está bien, venga, está bien. Okay. Venga, sí. Lo hace gratis, no nos cuesta. Pero ahí te va lo interesante, Diego. Desafortunadamente, la astrología ha sido, no sé si ha sido como prostituida o manoseada a niveles de medios de comunicación. Voy a hablar de casos famosos. Walter Mercado, por ejemplo, Monividente, Amira o Samira, o no sé cómo se llama esta señora, en donde todos los días en la mañana, si tú estás viendo el programa de televisión, te dice Virgo, hoy te va a ir muy bien y no sé qué, y vende todo porque todo te va a ser positivo y no sé qué. O la gente compra revistas de, la verdad, pues, de pobre contenido, como TV Notas, TV Novelas, o sea, ese tipo de literatura muy de... Qué noble eres el decir pobre contenido. A ver, espérame, o sea, estoy siendo serio, estoy tratando de ser pero serio. te entiendo perfectamente. Está muy manoseada la astrología y yo creo
que debería de ser un tema más serio, porque yo, sin tener ni la más remota idea, yo he escuchado muchos temas y he ido a temas de constelaciones y a temas de hecho, ahorita justo dije, qué tonto, porque me hicieron una carta natal que me la hicieron. El caso es que yo sí creo que esas cosas influyen en la vida de una persona y por lo mismo me parece que es un tema mucho más serio. Entonces, no te Totalmente. peleas mucho para estar con la gente diciendo, yo no soy un charlatán, o sea, sí le estudio y sí creo que hay una metodología para lo que hago y lo que te estoy diciendo está, no sé si decirlo correctamente, Fundamentado. está probado o fundamentado, gracias. Claro. O sea, ¿cómo puede una persona diferenciar si hay un charlatán o es una persona seria del estudio? Pues mira, en lo personal yo no me peleo con nadie porque pues, cada quien sus cubas, como dirían por ahí. Sí, Creo que lo bonito de prácticas como la astrología, incluso el tarot u otras mancias, es que son prácticas muy personales, ¿no? O sea, no entras tanto en conflicto porque es algo que te llevas tú contigo, ¿no? Y como les decía hace rato, como un acompañamiento también. ajá, Sí creo que ha sido como dices, en ciertos medios y ciertas figuras como muy prostituido, se ha comercializado mucho en direcciones que tal vez no sean las mejores. Primero habría que hacer la distinción entre como lo que les decía la astrología descriptiva y predictiva. La descriptiva es la que ves cómo las energías de los astros influyen en tu propia persona y en tus propias circunstancias. Y la predictiva es la que ve el movimiento de los mismos astros para cierto día, cierta semana o cierto momento y cómo va a afectar a ese día y demás. Y de ahí provienen los horóscopos, ¿no? Entonces, esa es la parte que se ha prostituido mucho, como dices, Chochos, es la de predictiva, de donde salen ok. todos los horóscopos. Y entonces, justo estos Que de las te revistas o dicen, Walter Mercado, ¿no? por ejemplo, Moni Sí, que te Vidente que dicen. dice, va a temblar, puta, no, pues sí, algún día va a Sí, temblar. además, O creo que, va, digo, no conozco mucho a Moni Vidente, pero creo que Moni Vidente ni siquiera lo hace tanto desde la astrología. Pero bueno, o Walter sea, Mercado que sí, que era una figura ajá, como muy comercial y muy de los programas de revista, que sí solo gritaba como Sagitario y demás. Digo, yo le tengo mucho respeto a Walter Mercado y si ves el documental todavía más, pero en Netflix, pero ahí como que se volvió como muy comercial y muy corto, y yo creo que lo que pasaba realmente, o lo que pasa en ciertos aspectos, es que no explicaban, o sea, como nada más como que te aventaban, ¿no? O sea, tío, sé que es Leo, y entonces era como, Leo, vas a hacer tal y tal y tal, y tú como le decías, ay, pues sí, así que fácil, ¿no? Y no había una explicación o un fondo detrás para que tú entendieras por qué te iba a ir así, o por ok. qué te tocaba eso, ¿no? Y Diego, entonces, no, sí, no, bueno, dime. acaba tu idea porque tengo una pregunta que hace aquí el pollo y otra que me surgió de algo que dijiste, pero acaba primero tu idea. Venga, y entonces, ¿cómo distinguir un charlatán? Pues creo que primero tiene que ver con la intuición de cada quien, ¿no? Y cómo te sientas con esa persona que te está hablando, porque pues habrá personas que desde el principio dices, híjole, esto como que lo que me estás diciendo no resuena conmigo. Entonces, ese es el primer tope que deberías poner. Si no te resuena y demás, por más estudioso que sea o por más académico que sea, pues no vayas con esa persona o no te acerques a esos consejos, por así decirlo. Y lo otro es pregunta, indaga, ¿no? Con esa persona, como que dile, como explícame qué hay detrás, dame los fundamentos, dame el fondo, porque de verdad es un estudio con miles y miles de años. No sale de la nada. No es que alguien se puso a escribir y ya. Digo, habrá quien lo haga, que ese es el problema. Pero si tú, desde tu propia mano, pides que indaguen en eso y fundamenten, ahí te vas a dar cuenta quién te puede estar tomando el pelo o no. El pollo nos pregunta, Diego, Hola, pollo. ¿podrías considerar a la astrología como una religión? No, no. Creo que más es de las primeras lecciones que se topan cuando empiezas a entrar a estudiar este camino. Eh, Voy a hablar desde lo muy personal. Para mí, la astrología es una herramienta de introspección y de conexión a mi espiritualidad. Eh, no por eso tenga que dejar de ser o católico o judío o budista o cualquiera de las otras religiones. ¿Qué lo diferencia? Desde mi trinchera, en primera instancia, no está tan institucionalizada como otras religiones. O sea, no hay un papa de la astrología, ¿no? O sea, no hay órganos que lo hagan así y no es dogmático. Y otra cosa que me parece súper importante es que la astrología llega a responderte preguntas personales.
no es que la religión no llegue a hacerlo, pero en general un mensaje de las religiones es mucho más colectivo y mucho más en grupo y es como mucho más de comunidades. Y la astrología puede ser de grandes comunidades, pero también puede ser algo que resuene completamente contigo. Por ejemplo, así un ejemplo rápido de qué tan personal puede ser la astrología. Para que una carta natal se repita con las mismas características, mismos grados, todo exacto, tienen que pasar hasta 25,000 años para que se dé exactamente igual. Así de personal es una carta natal. Ninguna se repite. Hay muchas muy parecidas, ¿no? Pues si naces el mismo día, pues órale, se va a parecer. Pero son muy, muy, muy particulares. Entonces, así de personal puede ser la astrología, ¿no? Yo tengo una duda, a ver. Yo una vez fui, hace algunos años, mira, Ana pregunta entre gemelos. A ver, voy a interrumpir mi pregunta. Entre gemelos Sí, también es es buena la diferente. pregunta. Entre gemelos hay muchas como teorías. Por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo que el otro día me pedía que sacara su carta natal y la de su gemela. Y sí es como, híjole, son dos personas súper, súper diferentes, pero la carta natal es muy, muy, muy parecida, o sea, minutos de diferencia. Parecería broma, pero los minutos de diferencia ya va a haber ciertos cambios en la carta natal de principio, así como. Pero hay diferentes teorías. Hay teorías que dicen que el gemelo que nace después o el gemelo que nace antes va a tener muchas más características del signo complementario al de su signo solar, porque es como la otra persona, ¿no? Esa es una de las teorías. La otra de las teorías es que como las cartas son muy particulares y el contexto de vida de las personas cambia muchísimo, por más que sean gemelos, esa carta va a fluir con ese contexto. Pueden ser cartas muy parecidas y tener características muy particulares, pero el contexto de vida de esa persona va a hacer que se desarrolle tanto la carta como la persona de maneras muy distintas. Entonces, esa es a la que yo me acerco más, o sea, porque la de los signos complementarios puede ser un poco más compleja y difícil y como con mucho más expertise. Ok, a ver, entonces, nada más, perdón, tío, que es que voy a preguntar dos cosas. Cuando tú vas con un astrólogo, pues tú le tienes que decir muchas cosas de ti. Y, a ver, es Ya está que poniendo cara de dudar. ya me puso cara de duda, güey, por Sí. eso ya estoy yo. O Pero sea, a ver, dime, ajá. a lo mejor te dice, bueno, qué día naciste, a qué hora naciste, en dónde naciste, te pregunta ciertos datos básicos, te prepara la carta que no es de inmediato, no es automático, quiero que sepan, o sea, les Uh-huh. toma, les toma días, es una chamba de muchas horas, y, pero cuando vas con él, a lo mejor te empieza a decir cosas y tú dices, me hace sentido, no mucho, pero entonces te sigue preguntando cosas. O sea, mi pregunta concreta es, ¿no van metiendo hilo para sacar hebra? ¿No va Pues por ahí un poco? no creo, porque te sorprenderías y cuando sacas la carta como astrólogo, bueno, yo soy astrólogo en formación, sigo estudiando y hay muchísimo que estudiar, ¿no? Pero, Ok. y todavía no doy como interpretaciones ni consultas one-on-one. Me gustaría en algún momento, digo, a nivel profesional, digamos, he practicado y O todo, sea, pero... aquí, úsanos de conejillo. Nos va a Sí, usar ahorita más llegamos a adelante, eso, Chochos, sí, nos va a ya usar. sacamos las cartas, no te Ok, preocupes. ajá. Y pero, a ver, cuando hay una consulta, y lo viví en carne propia, porque yo ya he estado en una de esas, para empezar, la carta dice muchas cosas sin tener que conocer, por las mismas energías, por los mismos arquetipos, y entonces va a haber cosas que te resuenen sí o sea, es de verdad impresionante. Y tú como astrólogo tienes que darte cuenta cuáles son las preguntas que llevaron a esa persona a la consulta, ¿no? Porque una puede ser, a ver si es cierto, ¿no? Como reto, ¿no? Y otra puede ser como, híjole, estoy teniendo problemas de pareja, o híjole, no me entiendo, o híjole, ¿sabes? O sea, como que puede ir muchas preguntas y tú tienes que ir viendo, pero tu chamba desde una perspectiva ética como astrólogo o astrólogo es que las respuestas que des estén atadas a la carta. O sea, esto de probablemente haya quien lo haga y que saquen como la sopa y entonces de ahí se vayan y digan, este es el típico llorón, ¿no? Y te vayas por ahí, por ponerte Ajá, un ejemplo. sí. Pero desde una perspectiva ética y profesional desde la astrología, el chiste es responder desde la carta y decirle, mira, pues es que tu sol es tal, tu luna es tal, tu ascendente es tal, se conectan así y así y demás, ¿no? Entonces es una cuestión de ética también. Acaban de hacer una pregunta buenísima, Heidi. Bueno, antes hago una pregunta Sí, rápida porque tú mencionaste mancias. ¿Qué son las mancias? Las mancias son las diferentes prácticas
mágicas, digamos. O sea, están los cuarzos, el tarot, la astrología, los O sea, números ¿es en lo que se angelicales, los basaban los ángeles. mangios de los Simpson? No, Mm, qué güey no eres. No, particularmente, no. Ok, pero son como las diferentes perspectivas que ok. puedes Y ver ahorita desde la creo que, parte. en serio, la pregunta de Heidi, y porque la está Es haciendo buena. Heidi, parece que está hecha para el momento en el que estamos, pero es una buenísima que a nadie se nos había ocurrido hacer. Y dice Heidi, ¿y de qué nos sirve tener una carta astral? Uf, de muchísimas cosas. Para empezar, es una manera diferente de verte a ti mismo. O sea, empezando con la propia carta, ¿no? Aunque tú no entiendas y acudas a tu astrólogo de confianza o demás, o aunque sí lo entiendas y te metas y seas como yo, que hasta tiene aquí tengo la mía en mi cara, ¿no? Y entonces ya es como algo como muy que tengo todo el tiempo. Es otra manera de ver ciertas cosas de ti y de entenderte, ¿no? Por ejemplo, hablo desde mi experiencia y desde mi persona, que es la que mejor conozco. Eh, a mí, antes de saber qué onda con los ascendentes y qué significa además, me dijeron, es que las energías sagitarianas y el arquetipo sagitariano tiene que ver muchísimo como con ser maestro. Y tu ascendente es como te proyectas a las personas, ¿no? Y yo siempre he querido ser maestro. O sea, es como de mis grandes pasiones en la vida y de mis sueños, literal, desde que soy chiquito. O sea, no es algo que en la universidad dije, siempre de niño como que me atraía muchísimo. Y verlo desde ahí es decir, como, claro, es que si me proyecto así, tiene sentido, la profesión de un maestro es proyectarse muchísimo, aparte de otras cosas que hay en mi carta, ¿no? Pero me ayuda a entenderlo desde ahí y me ayuda a entender a otras personas en otras instancias, ¿no? O sea, como el tío me comparte su carta, que ya sé más, y me dice, oye, ¿qué onda con esto? Yo estoy, le digo, no, mira tú por acá y por allá y por demás. O sea, como que te ayuda a relacionarte, a entender tu entorno, a las personas que te rodean. Eh, ya depende qué tanto quieras entrar tú, ¿no? Porque como dice mi maestro Esteban, la astrología puede ser tan simple o tan compleja como tú quieras, ¿no? O sea, puede ser los arquetipos básicos o te puedes meter a puntos arábigos y puntos kármicos y cosas mucho más densas, pero te ayuda a conectar con los demás, a tomar ciertas decisiones porque entiendes cómo te puedes comportar ante ciertas situaciones. Y bueno, además de que es muy divertido, ¿no? O sea, incluso hasta para el chismecito a veces es muy divertido. Y sobre todo, insisto, como herramienta de introspección es muy bonita porque puedes como categorizar y poner las cosas que te acomplejan o te preocupan o incluso te hacen muy feliz en categorías nuevas y en categorías que tienen que ver además con los ciclos naturales de la Tierra. O sea, no es coincidencia que Aries sea cuando empieza la primavera, no es coincidencia que Piscis sea el fin del invierno, o sea, todas estas observaciones vienen con miles y miles y miles de años de estudios que veían cómo se comportaba la Tierra, cómo se comportaban los astros al mismo tiempo y de repente había cosecha y de repente no se da tan bien la cosecha. Y todo eso se relaciona a cómo se va construyendo la astrología como estudio. Entonces también es una manera de incluso de conectar con la propia naturaleza y de entenderte muy bien. Tengo una No, pregunta que si no se me va a ir al avión. El planeta Tierra y el sistema solar y el cosmos se está moviendo todo el tiempo. Claro, Está en movimiento. sí, Tú me estás diciendo, es una duda genuina, tú me estás diciendo que la astrología tiene miles de años, lo cual es cierto. sí. ¿Cómo, cómo puedes darte cuenta de lo que va a pasar? O sea, por las trayectorias ya conocidas de los planetas o del sistema solar dentro de la galaxia. O sea, sabemos como especie que el sistema solar va a pasar del punto A al punto B dentro de nuestra galaxia. ¿Ya lo tenemos medido? ¿Eso está medido? sí se Pues, sabe. ajá, o sea, Bueno, se pero sabe que espérame. está O sea, en sabes de dónde, a movimiento. lo mejor sabes de dónde vienes, Y sabes a pero dónde sabes vas. hacia dónde Claro, vas. claro, porque O sea, no, hay una trayectoria que sigue en las galaxias. Sí, pero esa sí, sí, Eso, trayectoria no es, eso es es digo, astronomía. totalmente, esto es más astronómico, sí, exacto. exacto. O sea, Esto es por mucho eso, más astronómico, pero sí. pero el punto al que me refiero es, cuando tú preparas ya sea una carta natal o quieres ver un horóscopo, es porque tomas elementos de antes, en el caso de la carta natal, y de después, y les das la interpretación de las dos cosas. No, no es así. Más bien, y regreso, o sea, la parte de tropical es porque la esfera celeste ya está fija. Por más que las constelaciones se estén moviendo y la Tierra se esté moviendo y el Sol se esté moviendo,
para nuestra astrología, bueno, para la que yo practico, Ujú. los signos zodiacales ya están fijos en esta esfera celeste, que es, digamos, el cinturón por donde se va moviendo el sol a lo largo del año, ¿no? Ok. Y entonces, esa parte ya está fija. Entonces, yo que nací 13 de mayo del 97, ya, o sea, iba a ser Sol Tauro, la luna estaba en Leo cuando nací, y por la hora en la que nací se fija el ascendente, ¿ok? La carta natal es como si tomaras una foto del cielo en el momento en que naciste, tal cual. Y entonces, la carta natal te va a hablar de las energías que te afectan a ti como persona y en tu contexto y en tu individualidad, digamos, y en diferentes componentes, que ya son los planetas, los aspectos, los signos, las casas, etcétera, etcétera. Entonces, de eso te habla una carta natal. Esa es descriptiva, que es lo que les decía. Entonces, te ayuda a describir a la persona de esa carta. Luego puedes sumarle la astrología predictiva y ver cómo van a estar los astros en el futuro, porque esos movimientos pues sí son cálculos matemáticos tal cual de pues, la luna va a estar en tal y Júpiter va a estar en tal en esa fecha y demás. Y ya esa energía de, pongamos, 1 de enero de 2022, la puedes traer a tu carta, ver y cómo afecta según las posiciones que ya están en tu propia carta. Entonces es desde ahí donde agregas la predictiva. Pero la carta natal de principio es completamente descriptiva y es de ese momento. Y es como fija y pues con esos planetas naciste tal cual. Perdón, perdón, pero es que estoy sorprendido de lo que está pasando en el chat, ¿no? O sea, ha habido preguntas muy interesantes. Pregunta Ana María González García, dice, ¿te ha pasado que crees que una persona es X y cuando la conoces más a fondo es Y? Digo, perdón, yo voy a contestar por Dios, porque yo creo que eso te pasa con cualquier persona que conoces, no Sí, necesitas eso pasa astrología, aunque no ¿no? sepas de astrología, pero lo que sí es importante desde la astrología, desde una perspectiva astrológica, es todos nos vamos con la finta que el signo solar lo es todo. No todos sabemos, yo soy Tauro, Chochos es Escorpio, como cierto presidente que no voy a mencionar. El tío es ¿Por qué Leo. tenías que...? No, a ver, espérate, Diego, espérate. Estamos chupando No, yo no voy a mencionar tranquilos, al güey. presidente, ha de haber muchos presidentes Estamos Escorpio, chupando Chochos. tranquilos, pero sabemos que ese retrasado Oye, no, mental pero es es que Escorpión. ahí va mi punto, Chochos, te va a gustar lo que voy a decir. Es Mi mamá, necio por también, ejemplo, sí. es Aries, mi mejor amiga es, por ejemplo, Acuario, Esteban, mi maestro, es Aries. Parecería que ese signo es el único importante, pero no, nuestra carta está compuesta por muchísimos planetas, por muchísimos puntos matemáticos que van definiendo a la persona. Entonces, porque chochos y cierto presidente sean Escorpio, no significa que tengan que ser igualitos o no significa La que madre, tengan ya que me ser voy. la misma persona. Va a haber muchas características de cada uno que los diferencien muchísimo. Ok, ¿Ok? voy a seguir leyendo los comentarios para que no se enoje Chochos por Venga. la comparación con el peje. Bueno, por ejemplo, preguntaba Heidi que si solo puedes tener una carta astral y sí, es una, ¿no? O Sí, sea, es una. O lo sea, que, es la natal. O sea, la natal es la de tu nacimiento, te fija con las... Pero hay muchas teorías astrológicas, por ejemplo, una que se llama astrología progresiva, que es así, la entiendo muy poco, es muy avanzada, pero esa tiene que ver cómo se va moviendo tu signo zodiacal según vas creciendo, porque pues, los astros se van moviendo, van progresando de posición. El chat se Entonces, está volviendo puedes ir loco. sacando diferentes. sí, no, o sea, O sea, me me están gusta preguntando, porque por ejemplo, hay gente que Ana le Ballesteros contesta, dice, espérate, Ana Ballesteros dice, las personas adoptadas podrían llegar a conocer una aproximación de su carta a partir de su forma de ser. No, pues no, necesitas la fecha de nacimiento, pero el a lo lugar de mejor no Pues saben mira, nacimiento. cuándo nacieron. Por hay eso, diferentes técnicas. Si no se conoce la hora, lo más común es que pones mediodía y entonces por lo menos ciertos planetas que se mueven más lento o el Sol que pues, tarda un mes en recorrer un signo y demás, van a estar en la posición que probablemente estuviera. Ahí el chiste como astrólogo es tratar de indagar lo más posible para sacar la hora posible más exacta, pero si no se tiene, esa es como la técnica más común, ¿no? Como ponerlo a mediodía y de ahí hacer cierta interpretación con el disclaimer de no tengo tu hora, ciertas cosas se pueden mover, ¿no? O sea, Oye, dice no quedaría igual. Raquel G, Raquel Barba, dice, hola, ¿es lo mismo carta natal que carta astral? No, es una buena pregunta. Carta natal es la que se saca en el momento de tu nacimiento. Una carta astral es cualquier tipo de carta que saques con con datos de lo que sea. O sea, yo puedo sacar la carta astral de este exacto momento sin pensar que nadie está haciendo y es para ver dónde están los planetas, en qué posiciones, en qué signos, en qué casas, Ok. y demás.
pero no sé exactamente lo Aquí mismo. creo que Beatriz Cuyas hace una pregunta interesante. Dice, pero del cielo de ese día, según donde naces o sin importar dónde nazcas, ¿es la misma bóveda? Aquí sí importa, entonces, ¿no es lo mismo nacer en México que nacer en Japón? No, porque ahora sí que la Tierra no es plana. ¿No? Y ¿Sí? no, ya sé, Cancela, revelación del cancela al momento. invitado la próxima semana, Ana. Sí. Adiós. Y entonces, según la ciudad en la que naces, que es generalmente como el punto más específico que necesitamos, digo, hay gente que te da el cuarto de hospital y pues lo pones, ¿no? O sea, pones esas Sí coordenadas. me he enterado. Pero Cállense. eso, o sea, según la forma de la Tierra y demás, y de cierto, o sea, porque el sol, pues, no se ve igual aquí que en Tijuana, por ejemplo. O sea, sí afecta a la ciudad por cómo es la Tierra y por cómo también se relacionan los astros desde la posición, que digamos. O sea, sí es importante la ciudad en ese sentido. Y para demostrar que en Estereotipos de verdad somos un programa plural, escuchamos todo tipo de comentarios, voy a hacer la pregunta que nos está haciendo Juan Pablo. ¿Qué pasa si alguien nace en otro planeta u otro sistema solar? Es una maravilla. No, wow, es que yo sabía, Juan Pablo, muy bien, muy bien. O sea, Hoy, ¿no es una succión hoy sin no te. propósito alimenticio? No, es una Yo excelente hubiera pregunta. dicho, ay, no más. Ahí te va la respuesta. Yo no tengo una respuesta clara, porque nadie ha nacido en otro planeta o en otra Que galaxia. sepamos. Que No, sepamos. que Yoda. sepamos. Pero mi maestro, y es algo que comparto muchísimo con Esteban, dice que va a ser trabajo de los astrólogos del futuro, de si ya entendemos las energías, si naces en la Tierra, ¿cómo va a aspectar la Tierra si naces, por ejemplo, en Marte? O si hablamos de otra galaxia, pues habrá que entender cuáles son las constelaciones o signos que nos pueden ayudar a fijar, por ejemplo, justo la esfera celeste y demás. O sea, va a depender mucho de ese mismo futuro y de cómo los astrólogos reaccionen a eso. Pero a mí es algo que, además como escritor y amante de la ciencia ficción y amante de la astrología, siempre es algo que me emociona mucho y pensar, ¿no? Y cómo ciertas características van a cambiar y todo. Pero es una excelente pregunta que todos nos hacemos, Juan Pablo. Todo el Mira, mundo. yo creí que era una Sí. ridiculez, pero No, bueno, no, no, qué es bueno. muy interesante. Aquí hay una pregunta que vuelve a hacer el pollo, que está hoy bien activo. La voy a Pollo, traducir, estás con todo, dice, ¿eh? si tengo, dice, en el caso de él dice, si tengo un hijo, yo creo que en su caso es si tengo un huevo. Dice, y conozco o sea, si tengo un hijo y conozco su carta astral desde sus primeros días, la carta me va a dar una descripción de cómo va a ser, de cierto modo, su hijo. O sea, si tú ves la Sí, carta sí te astral de tu hijo, puede ayudar a entender cómo va a ser. Lo importante aquí es entender bien una carta, e insisto, no irse solo por el signo solar. Si no quieres entrar y estudiar y comprar libros y demás, que es súper válido, buscar a tu astrólogo de confianza, buscar a las personas que sepan de eso, que te puedan ayudar. Pero una máxima, y esto también es súper personal para mí, es que para empezar la astrología no es absoluta, ¿no? Porque nada en este mundo ni en esta existencia lo es. Y la otra es que no hay que adaptar tu carta natal a tu vida. Digo, no hay que adaptar tu vida a tu carta natal, perdón, sino tu vida a tu carta natal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en mi carta hay un punto que se llama Nodo Norte, que habla como de mi misión de vida, ¿no? Así en súper resumen, es un poco más complejo que eso, pero es en súper resumen. Y está en Virgo, que es el signo que está en el eje del servicio. Y esto se lo contaba un amigo y entonces me decía, pues qué güey, entonces tú tienes que ser terapeuta o fisioterapeuta. Y claro que yo no soy, o sea, ni cercanamente fisioterapeuta. Y le dije, no, más bien, si yo sé que quiero ser escritor o si yo sé que quiero ser maestro, es dirigir esas profesiones que a mí me llaman y que a mí me apasionan a ese servicio del que me está hablando mi carta, ¿no? Entonces, si nace tu hija en el futuro y es como, puta, pues nació, no sé, Sagitario, qué horror, que no hay ningún signo malo, déjenme, es una importante aclaración, pero tú dices, híjole, como que no me vibra Sagitario, es como, espérate, porque esa persona va a tener un contexto de vida súper particular y esas características y energías se van a ir adaptando a esa persona, ¿no? Y no la van a definir al 100%. Te ayudará a entenderlo y te ayudará a hacerte una idea de cómo va a ser esa persona. Pero, por ejemplo, el signo lunar, que habla de las emociones y las intuiciones, o bueno, donde cae tu luna, se dice que esas características se van a presentar mucho más en la niñez temprana porque no has formado tu ego, que es el sol. Entonces, si tú ves su carta y, por ejemplo, su luna está en Leo, vas a poder entender por qué en esa niñez temprana se porta más como un Leo que como un Tauro.
y ya luego cuando se vaya formando su ego, se va a asemejar más a Tauro. O sea, sí te ayuda a ir como entendiendo y poder conectar con esa persona también. Órale, qué buenas Sí, preguntas ha hecho la gente. Chochos, Híjole, no, sí, es que muchas gracias. estaba yo pensando en una cosa muy interesante que a lo mejor sí es una pregunta tonta, pero no le ahorraría muchísimos problemas a la gente que de verdad, y lo digo en serio, que, a ver, no digo que voy a tener un hijo o acabo de tener un hijo, pero a lo mejor en su infancia temprana, o sea, en los primeros 5 años, Ujú. se les hicieran cartas natales a todos para saber cuáles son las tendencias, hacia dónde enfocar, digamos, vamos a pensar que te dicen, no, pues es que este niño puede ser matemático o puede ser más hacia una carrera de humanismo o de derecho o así. O sea, Mira, no más sería que una en buena cosas guía. como de saber qué van a hacer o cómo van a triunfar, que sí se puede desde ciertas astrologías captarlo y predecirlo tal cual. Eh, Digo, a mí me encantaría que fuera así, creo que sí ayudaría mucho y estaría muy padre porque puedes conocer a la persona desde otras maneras de conocerla. Pero creo que es importante recalcar esto de, o sea, esa persona tiene que vivir su vida como o sea, como venga y con los obstáculos y regalos que le toquen en esa vida. La carta, sacarla, más bien ayudaría a esto mismo, como ponía el ejemplo conmigo del servicio, es como, si yo amo el fútbol y mi carta me dice que tienes que ser una persona, o sea, o que te ayudaría más bien, no tienes, te ayudaría a ser una persona dedicada al servicio y demás, pues entonces me voy a ser futbolista, voy a triunfar en el fútbol, voy a meter mi pasión al fútbol, pero ¿por qué no hago una organización para niños en situación de calle que quieran jugar fútbol? ¿No? O sea, esas son el tipo de respuestas que puedo encontrar en mi carta, como cómo mi vida puede beneficiarse de las energías que ya están presentes, porque así nace, o sea, creas o no en esto y demás, pues los planetas estaban así en esos signos, o sea, eso es indiscutible, digamos, O, matemáticamente hablando. o sea, en Pero tu entonces, opinión, la carta, o sea, en tu opinión, aprovechate. nuestras vidas están definidas por estas cartas, ya definidas, No, 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 no. O sea, ¿no? hay astrologías y astrólogos que te dirán que sí. Y está bien. O sea, y es una perspectiva astrológica súper válida y habría que ver desde qué puntos te afirman que ya está definido. Más bien, yo creo que tienes que ser, o sea, como ser feliz, vivir tu vida, enfrentarte a lo que te tengas que enfrentar, a los obstáculos que te ponga la vida y en tu carta apoyarte para ciertas obstáculos. Te dice como esto por acá y dices, ah, no, pues es que soy Tauro y me conecto muy bien con esta energía, ¿verdad? Me muevo por acá, ¿no? Entonces, pero te digo, es más bien adaptar Como tu una vida guía. a tu carta. Ajá, exacto. Es una guía en tu vida y para conocerte y entenderte y saber cómo responder a ciertas cosas. hay un Ok. comentario de Yatzel Illescas, a ver qué te parece, Diego. Dice: la carta más terapia igual a conciencia plena y crecimiento personal. Órale. Totalmente de acuerdo. O sea, Yatzel, chica, tú lo sabes, pero te mando saludos hasta Australia. Pero, ¿Está en ¿Está en Australia? Australia? para que vean. Sí, Yatzel está en Wow. Australia, pero Buenas sí. tardes, Australia. ¿Qué hora es Eh, allá? no tengo ni idea. Pero además, buenos días, yo creo, ha de ser muy temprano. Eh, este, Ha de ser bueno, pero no sé. sábado. O sea, Pero sí, creo que es algo o sea, es un comentario súper acertado y yo que vivo las dos cosas, o sea, yo ya conozco mi carta, conozco la astrología, voy a terapia y son dos caminos que van muy de la mano. O sea, aunque mi psicólogo siempre me dice como no te justifiques en tus signos zodiacales de las cosas que haces, ¿no? Es como siempre me lo estaba repitiendo y él es como mucho más pragmático en mi caso, pero me va haciendo sentido ciertas cosas y como los dos son caminos de conocimiento y de introspección, como que llegas, justo como dice Yatzel, a una conciencia como mucho más tranquila porque entiendes mucho mejor las cosas y desde perspectivas muy distintas que se complementan muy bien. es la una A de la fines tarde. astronómicos son la 1 de la tarde en en viernes. Australia en viernes, O claro. sea, Gracias, Claro, y gracias, entonces, gracias por Yatzel. vernos. si alguien nace en Australia en este preciso momento y alguien nace en Ciudad de México, van a ser cartas muy distintas, aunque sea el Muy mismo día. distintas. Para volver un poco a Claro. lo de la... Es un Sí, gran sí, sí. ejemplo de Oye, longitud del ahorita planeta. que Yatzel hizo este comentario, nosotros, aunque no lo parezca, preparamos los programas. No nada más así de repente nos conectamos y ya.
Y encontré una frase de Jung, del psicólogo, del psicoanalista famosísimo, uno de los grandes discípulos de Freud, que dice, la astrología es la psicología de la antigüedad. Mira, O sea, es muy me buena parece muy frase. interesante por lo que hice, o sea, como que sí macha Muy muy buena bien, ¿no? O frase. sea, Sí, eh, era la manera también a lo mejor en que hacían, por decirlo de alguna manera, una terapia apoyada en otras series de cosas que veían gracias a la observación, ¿no? Oye, exactamente, sí. Muy y buena chécate frase. esta pregunta Me que gustó también está mucho. buena. Órales, Dice Joaquín Álvarez, ¿qué pasa si alguien nace durante un eclipse? los papás se lo perdieron. Sí, para empezar, híjole, qué mal momento, le quitaste el show. Mira, los eclipses, astrológicamente, tienen significados muy particulares sobre que tiene que ver con las mismas fases lunares en las que ocurren. Por ejemplo, el eclipse solar ocurre en fase de luna nueva y el eclipse de luna en luna llena. Y entonces, ya desde ahí hay ciertas conexiones con lo que significan las lunas. No me quiero meter muy a fondo porque puede ser como muy profundo, Está pero bien. sí va a tener consecuencia en su propia carta. Digo, cualquier fase lunar con la que nazcas, que vas a nacer en alguna, va a tener cierta implicación y cierto peso en la interpretación de una carta, pero los eclipses son eventos como muy pesados energéticamente hablando, ¿no? Por lo que significan, o sea, incluso astronómicamente hablando, el hecho de que haya una alineación, por ejemplo, entre los tres cuerpos celestes, ya te habla como de un macroevento, ¿no? Como Es que ahorita me de estás decirlo de alguna manera, de diciendo, una coincidencia gigantesca, ¿no? Entonces, energéticamente va a influir muchísimo. A grandes rasgos puede que sean o personas como muy para adentro, muy introvertidas, sin importar el resto como los signos, la energía es como muy pesada y muy para adentro, o al revés, pueden ser como personas como súper intensas, sobre todo a nivel emocional, porque tiene que ver con la luna, y súper explosivas emocionalmente, pero siempre hay que ver el resto de la carta. O sea, algo muy importante de las cartas natales es que es como si fuera un gran reloj y todos los datos de información son pequeñísimos engranes. Y Dice, entonces todos se comunican. dice Ana Ballesteros sobre el comentario de la pregunta del eclipse, dice el elegido. O Ah, sea, no, podría ser. En oye, pero algunos espérate, casos es que podría además ser el en elegido. la antigüedad los eclipses eran vistos como catástrofes, ¿no? Sí, por eso mismo, astrológicamente también son grandes eventos. Como la astrología, como decía, son ciclos, o sea, se ha hecho desde observaciones de ciclos naturales. En algún punto los eclipses eran, o sea, desbalanceaban todo esto, ¿no? De repente tenía que haber una luna llena y adiós luna, ¿no? O sea, era como, ¿qué está pasando? De apocalipsis total, por eso son, o sea, hasta a manera de observación son como muy potentes. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que los eclipses también son cíclicos, que también tienen ciertas características de repetición y demás, y se les va asignando como la energía, ¿no? Entonces, pero eso es intenso el eclipse. Oye, cuando estábamos preparando el programa, platicamos de un tema que a mí me llamó mucho la atención y tengo entendido que fue el año pasado. Corrígeme si estoy mal, por favor. La era de Acuario duró 2000 años, ¿correcto? Y estamos, Incorrecto, y pero sí, estamos, sí, y ya sé a dónde estamos vas. en la, o sea, y ya entramos a la era de Piscis. ¿Qué Es, significa todo este es, desmadre? bueno, primero es justo al revés. Es al Estamos revés, estábamos en saliendo de la Piscis era de Piscis y a entrando a la Acuario. era de Acuario, Ok, ¿ok? correcto. ¿Qué significa Justamente todo eso? como el planeta y las estrellas y el cosmos está en constante movimiento, el equinoccio de primavera, que es el punto de inicio de la rueda zodiacal, que en mi astrología es Aries, o sea, Aries es el que parte todo el inicio de la rueda, eh, con el paso del tiempo se ha ido moviendo el equinoccio, o sea, se alinea a una constelación diferente, pero esos son movimientos súper lentos. O sea, las eras duran alrededor de 2000 años o más. Entonces, una era astrológica es que las características de ese signo van a impactar levemente en el subconsciente de la sociedad completa. Entonces, cuando hablamos de que estamos entrando a la era de Acuario, podemos hablar que estamos entrando a una era de grandes revoluciones, de velocidad tecnológica, sí, o sea, como crecimiento tecnológico impresionante, que es como lo que estamos viviendo actualmente, pero son Ajá, movimientos tan lentos y tan difíciles que no podemos decir el 5 de abril de 2022 vamos a entrar.
son cálculos y estimaciones, y como que hay que ir viendo los diferentes eventos astrológicos que lo rodean. Hay astrólogos que dicen que la era de Acuario no empieza hasta 2169, una cosa así creo, ¿no? Hay otros que dicen que entramos en los 60s. Entonces, es algo como mucho más vasto. Cuando se dé toda la vuelta, se le llama el año platónico. Cuando regrese a Aries, el inicio de todo, pero eso es un poco lo que significa, como que como sociedad, esas características van a ir entrando. Es que Muy leve entonces, en el espérame, subconsciente. estoy entendiendo que la era de Piscis es cuando nace Cristo. Corrígeme si estoy mal. Sí, más o menos. Por eso a Piscis le llaman Piscis porque a Cristo lo consideran pescador de hombres. ¿Sí estoy bien? Por ahí va. La verdad, Por ahí lo de va. las eras, te digo, es como mucho más complejo, pero si lo vemos desde Piscis, que es el signo de la espiritualidad, desde la introspección profunda, de la empatía absoluta, tiene como mucho sentido que la era de Piscis más o menos empezara cuando nace Cristo, y todo el mensaje como de la religión judeocristiana que se va desarrollando tiene que ver con muchas de esas cosas, ¿no? Sí, lo de Piscis y la representación de pescador del hombre también se conecta. La verdad, no estoy así como que, no, tampoco te quiero mentir, pero sé que sí van relacionados de una u otra manera, ¿no? Pero si pensamos en la Edad Media, que era cuando, o sea, la era de Piscis estaba como en su auge, sí era como de religiosidad profunda, intensidad en esos temas, ¿sabes? Entonces es ahí como se relaciona. Te digo, o sea, las eras astrológicas, esas súper, súper, súper grandes rasgos. No, nos pregunta una de nuestras estereotipas honorarias, Beatriz Cuyas, dice, ¿y nacer en la era de Piscis y ser Piscis tiene algún significado? Pues a nivel personal, la verdad es que no tanto, porque como las eras son macroeventos que duran como 2000 años, pues hay millones y millones de Piscis que nacieron en la era de Piscis, así como habrá millones y millones de Acuarios, porque pues nace mucha gente en este mundo, ¿no? Más bien las eras es una cosa como del imaginario y el subconsciente colectivo, veámoslo así. Entonces, ser Piscis en la era de Piscis, pues digo, coincide y demás, y chance te sientas como más identificado con este subconsciente colectivo, pero no es tan personal lo de las eras, ¿no? O sea, es como mucho más grande. Viendo que nos están viendo en Australia, creo que es la primera vez que nos ven en Australia, ¿no, chochos? Pero ya sabemos que nos han visto obviamente en Canadá, tenemos grandes amigos en Canadá, en Israel, pero Australia es la primera vez, y quiero hacerle una pregunta a Yatzel, que está allá, no, que tiene que ver con esto. El comentario de Joaquín Álvarez. Ahorita lo vemos. No lo voy a repetir. No lo voy a repetir. Oye, lo único que yo sé de la era de Acuario es la canción de Rafael. Ya hasta ahí llegaste. Lo tenía que no, decir. A ver, al principio mencionábamos que existe, por ejemplo, el horóscopo chino, ¿no? O sea, dependiendo del año y el mes, es lo que eres. Existe el horóscopo maya. ¿Habrá un horóscopo maui? Que nos diga Yatzel si ahora que está viviendo en Australia sabe de algún horóscopo. Seguramente, ¿no? Que Amiga Yatzel, es tu momento. O sí, sea, sí, arrójanos. Sí, no, por eso fue para ella. Dice Joaquín Álvarez que está aprendiendo mucho. Con otras palabras. Me lo puedo imaginar. Oye, sí, ya vi. Mira, y nos dice el pollo que Chantal Baeza nos está viendo en Tailandia. ¿Neta? Para que vean, este es un gran programa. Gracias bueno. a todos por acompañarnos, de verdad. No, Oye, mil gracias, de verdad. A mí me queda claro que los griegos tenían una imaginación brutal. Porque tú ves las constelaciones y dices, ¿cuándo decidieron que eso es un león? ¿Cuándo decidieron que eso era un escorpión? O sea, ¿por qué la identificación de las figuras? O sea, ¿por qué se llama Acuario y se representa de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Se conecta muchísimo. Bueno, sí, lo de la imaginación es indiscutible. O sea, yo también, o sea, la constelación de Tauro, pues es como una Y y dices como, pues padrísimo tu toro, ¿no? Pero tiene que ver, yo creo que sí, un poco de su imaginación, las mitologías, o sea, lo que en su momento eran su religión y sus creencias y su cosmovisión, ayuda mucho a cómo se van asignando poco a poco estos signos, pero son muchas cosas, ¿no? O sea, también la época del año, justo que se estaba cursando en ese momento, también le van dando la característica. Lo que es interesante es que el primer como registro escrito que aparece del astrología, o sea, lo más, digo, han cambiado muchas cosas también, ¿no? Y luego de repente apareció en los telescopios, no sé, por ejemplo, Urano, ¿no? O sea, como que eso no se sabía en la antigua Grecia y demás. Pero el primer como gran compendio es el Tetrabiblos de Ptolomeo,
en el año más o menos 140 después de Cristo. Ese es como el primer registro donde ya como que este señor dijo, a ver, aquí dicen esto, vamos a aclararlo en esto, ¿no? Y es como de los textos más importantes, pero tienen que ver varias cosas que fueron alimentando, incluso también los planetas que tienen nombres de dioses romanos, que a su vez están inspirados o lo tomaron de dioses griegos, pues también tiene que ver con la llegada del Imperio Romano, o sea, como que la misma construcción histórica le fue dando como esos nombres y esos símbolos y demás, ¿no? Como que de ahí viene. Oye, vamos a pasar a una cosa que creo que puede servir más allá de la anécdota para que lo que le has estado contando a la gente lo puedas explicar un poco más. Y es que nos preguntaste nuestras fechas de cumpleaños, el lugar donde nacimos y la hora en la que nacimos, para elaborar la carta astral de Ana Luisa, de Chochos y la mía. Entonces, antes que nada, Ana, vete metiendo, porque ahorita vamos Ventana. ¿cómo se llama? Vamos a empezar por las cartas. Ay, Em, nanita. sí, sí, a ver que nada más no nos levantes ahí muchos trapitos sucios delante de la audiencia, y más ahora que estamos allende de nuestros océanos, ya digamos de las fronteras. Vamos a empezar a ver las cartas. Lo que pasa es que como por el tipo de trazo y eso son muy pequeñas, voy a compartir pantalla, no van a aparecer solo en mi pantalla, entonces nada más estoy esperando a que entre Ana para que, para que la pueda Sí, bueno, conectar. en lo que entra Ana, voy a usar la que tengo de fondo. No es una carta astral como tal, esta es más bien la rueda zodiacal, pero vamos a ver algo más o menos, sí, o sea, un poco más complejo, pero ahorita las vemos. Ok. Y les voy a explicar los tres componentes más importantes de una carta. Y el gran disclaimer, uno, estoy aprendiendo, entonces son interpretaciones muy chiquitas y para no robarle tanto tiempo al programa y demás, porque las interpretaciones pueden ser muy profundas, me No, concentré en tres aspectos de la no carta, seas de cada uno. penoso, haz lo que tengas que hacer. Tú dilo, creemos en ti, Diego. Me Venga. concentré en el sol, Esta es la la de luna y el Ana. ascendente. No, esta es la No, tuya, ¿no? esa es la tuya. Ah, Sí, no, es el pero Esa no, es no, la internet. del no. tío. No, el chiste es Pero pon la que empezar tú quieras. por lo que pasa es que O sea, para compartir es ¿Verdad? un poco complejo que averigüe yo cuál es cada una, pero le vamos a atinar. En la esquina Sí, pero superior, Ana, dice el el nombre, nombre. tío. es que no me, o sea, en la pantalla que a mí me parece para compartir, ahí es donde se me No se ve. complica el Pero identificar cuál ahorita vemos es. cuál es cuál. Son Es que tres. todas Esa me es la aparecen. Esa mía. es Chochos. Esa Esa es es la mía. Chochos, sí. Ok, entonces vamos a empezar Pues con la que Chochos. queda, ¿no? O Ok. bueno, vamos a empezar con Chochos. Can, Entonces les can, decía, can. tomé tres elementos que en el slang astrológico actual se le llama el Big Three, que son el Sol, la Luna y el Ascendente. ¿Por qué son el Big Three? Porque son los tres placements que a mayores rasgos definen a la persona. Insisto, es como un gran reloj, todo tiene que ver, todo se conecta con todo, pero estos tres nos hablan como la persona en su manera como más general y más presente. ¿Por qué? Porque el sol es la individualidad y el ego de la persona, es el signo que más tendemos a conocer, ¿no? O sea, todo mundo, pues lo más seguro es que sepa que es Oxer o Leo o Aries, demás, ¿no? La luna, que según donde esté, nos habla del mundo emocional, las intuiciones, el subconsciente, entonces la parte tal cual de las emociones, y el ascendente, que es cómo te proyectas hacia el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo identificarlos en una carta? Los componentes de la carta, los simbolitos de colores que ven hacia afuera son los signos, ¿ok? Los simbolitos chiquitos en negro que ven adentro en el círculo ya azul son los planetas y los triangulitos que ven que como que dividen el círculo son las casas, ¿no? De la casa 1 a la casa 12, que son. Entonces, los signos son el qué, ¿ok? Responden, digamos, a la pregunta del qué. El planeta, el cómo, y las casas, el área de la vida donde esas energías conjuntas van a afectar más o menos según la persona. ¿Ok? Eso ya es como más intenso. Las líneas del medio son aspectos que ahí hoy no me voy a meter en esas, son mucho más intensas, pero a grandes rasgos es cómo se comunican los planetas entre sí. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con Chochos, ¿no? Chochos tiene el Sol en Escorpio. Las personas con Sol en Escorpio tienden a ser reservadas, de hablar poco, ¿no? O transmitir poco. No es que no sean platicadores o que no tengan conversaciones con mucha gente, pero generalmente se guardan las cosas, son muy introspectivos, son gente muy, muy para adentro.
Además, Mercurio, ahí el planeta de la comunicación, también tiene que ver con eso. O sea, la comunicación es como muy para adentro. Las personas en Escorpio captan muy bien las emociones de los que los rodean, pero no, rara vez se las platican o les dicen, oye, porque te siento triste por tal, ¿no? Es como, el tío viene enojado y es seguro por esto, pero no se lo dice, como que se quedan las cosas para sí mismos. Y aparte, una luna en Capricornio, ¿no? Que es ese signo verdecito donde ven tal cual una lunita. Pues Capricornio es estabilidad completa, ¿no? Entonces, en las emociones tienes que estar buscando estabilidad constante, tanto la propia como la de tu familia, de las personas que te rodean. Tienes que proveer estabilidad, ¿no? Entonces, ahí juntando ese signo solar en Escorpio con el lunar, pues entonces te habla de, además de ser reservado, las emociones no es algo que estés como proyectando tanto hacia afuera o tanto, o las des mucho para los demás porque las tienes que mantener en estabilidad. Y si estás triste, es como, voy a estar triste, pero por tal y por tal, o sea, como también como muy estructurado, porque el signo de Capricornio tiene que ver con mucho con las estructuras, ¿no? Y además un ascendente en Cáncer, que es un signo súper familiar, súper maternal, entramos maternidad como concepto de aprensividad, de querer a las personas y demás. Entonces, con esta estabilidad que te da Capricornio, además es como tienes que cuidar a los tuyos, tienes que proyectar esa confianza maternal, por así decirlo, a los que te rodean. Pero luego puede ser complicado porque eres tan, o sea, o suele ser tan reservado que puede ser como muy complicado. Hay un montón de planetas más, un montón de puntos más, pero esa es como la breve interpretación que le puedo dar a Chochos sobre Muchas su gracias. carta natal. A Órale, ver, gracias. Chochos, Gracias a ti. algo que decir sobre lo que dijo Diego. Sí, exacto. Pues mira, no soy tan introvertido, creo yo. Soy, Ujú. soy muy comunicativo. A mí mi duda es cuando tu ascendente es en un signo, por ejemplo, en este caso cáncer, y te iba a preguntar qué representa, ya me lo dijiste, que es como un tema más maternal, pero en algunas cosas me identifico, en otras no tanto, Ujú. pero a lo mejor es porque a lo mejor me tendrías que leer la carta y chutarte muchos datos mucho más específicos, Sí, o ¿cierto? sea, es lo que decíamos hace rato. O sea, las interpretaciones pueden ser súper profundas. Yo ahorita agarré el Big Three porque uno como que Y sigo para aprendiendo y hacerlo demás, y es breve. como lo breve y es lo más fácil como de condensar esos tres placements juntos. Ok, Pero sí, o sea, te digo, por ahí creo que Júpiter está en Pisces, y entonces Júpiter te va a hablar como de dónde te expandes y dónde te sientes como más cómodo, entonces en Pisces, la empatía, bla, bla. O sea, como que hay ciertos puntos que nos ayudan a entender más cosas. También lo que es importante cuando no te resuena, uno es completamente válido y es lo que decía muy al principio de tú puedes decir, mira, me dijiste misa y yo, órale, padrísimo. Y la ujú, otra es, bueno, siempre creo que hay que tener una mente súper abierta y No se ve reflexionar de nada. lo que se te dijo. no se No, ve. todavía no carga. Reflexionar de lo que se te dijo en esa interpretación y en esa Ujú, consulta y ver, o sea, y tratar de buscar, si se puede, porque tal vez no lo hay en tu vida y demás, a qué se conectan esos mensajes que te dieron, ¿no? O sea, tan introvertido como dices, si eres muy comunicativo y yo te he visto en el programa y también sueltas las grandes preguntas y demás, que parecería que un Escorpio no hace tanto eso, pero habría que ver, no sé, en comunicaciones más, por ejemplo, o sea, aquí ahora sí que sin conocerte mucho y demás, comunicaciones uno a uno, con una persona en específico. Tal vez esa persona te da mucho, 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 mucho y tú lo recibes muy bien y das buenos consejos, pero de ti no sacas tanto, por ok, ejemplo, ok, ok, ¿no? O sea, ya entonces entendí, ya habría que entendí, encontrar aspectos en tu vida donde ya conectan. entendí a qué te refieres perfectamente. Mil gracias. Ahí no sé si ya se ve. Ana Luisa, sí. Bueno, esto me encanta porque es una carta muy parecida a la mía en muchos aspectos. Yo también tengo el Sol en Tauro en casa 6, el ascendente Sagitario y demás. Entonces, desde que la vi fue como, qué padre, se parece mucho a la mía. Entonces, el Sol en Tauro, Tauro es pues ese que literal es como un torito, en el signito verde. Entonces ahí van a ver el Sol, que es ese círculo con el puntito adentro. Entonces, Sol en Tauro, pues los Tauro tendemos a ser como vamos en nuestro propio ritmo, no dejamos que nos muevan, sí solemos ser muy tercos, sí solemos ser como muy clavados en nuestras propias ideas, además en la casa 6 que te habla como de la rutina y como del día a día, pues entonces en estas propias rutinas y demás que tú te vas poniendo es muy a tu ritmo y no dejas que te mueva la gente. Y luego tenemos muchísima energía en Sagitario,
Sagitario es un signo súper optimista, súper upfront. Les decía, tiende a ser el signo de los maestros o se relaciona con el arquetipo de maestro porque les importa mucho la educación y aprender y experiencias constantes. Entonces, al tener una luna ahí, que es el mundo interior, el emocional y demás, más un ascendente, te habla de que quieres estar aprendiendo constantemente de ti a través de múltiples experiencias. Pueden ser viajes, tal cual, o sea, ir de aquí a Europa, o puede ser leer, ¿no? O sea, otra manera de viajar es leer, otra manera de viajar es escuchar música, pero siempre como tratando de absorber lo que más que puedas y no quedarte en una, o sea, porque el aprendizaje pues, viene de varias fuentes. Entonces, es un aprendizaje tanto emocional como espiritual de ti, porque esa luna en Sagitario te habla de ese optimismo y esa energía sagitariana que es muy como de guía, la proyectas tú desde tu ascendente, pero también es muy hacia adentro desde tu luna. Entonces es interesante que hay como tanto Sagitario. Y esa es como mi gran interpretación de Ana Wow, Luisa. bien, bien. ¿Algo que decir, Ana? Todo muy correcto, todo muy bien. Qué bueno que no salió nada a la luz que no me convenga. Yo hoy me quedo muy tranquila. Qué bueno que no salieron mis demonios aquí. No, es que él Gracias, Diego. Muchas gracias. prometió portarse No, buena tío, onda, o sea. prometió portarse buena onda. Gracias. Vamos Y con la luego tercera. del tío, que también se parece a la mía, sobre todo por el ascendente y a la de Ana Luisa. Entonces, las casas son parecidas, pero aquí vemos cómo los otros planetas están movidos a otras partes, porque pues, nació en otro día o fecha lejana y demás. Entonces, vamos a hablar de Sol en Leo. Luis Ernesto es una persona que yo conozco hace mucho tiempo y es súper leonina, porque los Leos son el brillo absoluto, ¿no? Es como, incluso el Sol es el regente de Leo. Leo te habla de brillo hacia afuera y entonces les encanta que los volteen a ver, les encanta ser como los que están y demostrar que son, pero más lo padre de los Leo, porque parecería que es algo como muy egoísta, no, es que ese brillo calienta a las personas que lo rodean. O sea, ese brillo es hacia afuera, no solo es volteenme a ver, es como yo brillo para que los demás se beneficien de mi propio brillo, ¿no? Entonces, cuando tienes un sol en Leo eres muy así, o sea, como de tomas el liderazgo, tomas el protagonismo, pero en un buen sentido, o sea, no se trata que eres un vanidoso. Digo, los signos tienen sus sombras y puedes caer en la parte sombra que sí sería como vanidad, narcisismo y demás, y ahí es cuando tú como persona tienes que trabajar con tus energías, pero bueno, Leo, brillas mucho y te das a notar, ¿no? Con un ascendente en Sagitario que compartimos tú, Ana Luisa y yo, que te habla como de ese optimismo hacia afuera, transmites como mucha luz de guía, o sea, como que eres buen guía, sé que eres un excelente maestro, por ejemplo, ¿no? O sea, que has ejercido la profesión de docente y es algo que te gusta mucho, y entonces eso también lo vemos en Sagitario, y la luna en Acuario. Acuario es un signo muy colectivo y muy revolucionario, como dije hace rato, ¿no? Entonces, tus emociones, es rara vez que las transmitas como muy cercanamente a alguien, pero sí, no te importa que la gente sepa cómo te sientes, no te importa que la gran comunidad, que tu comunidad puede ser o tu familia o toda la gente que nos está viendo hoy o que nos verá en el futuro en las grabaciones y demás, no te importa transmitir esas emociones. Y si estás enojado con algo, lo haces saber al colectivo. Y no es coincidencia, digo, a ti te conozco más, pero no es coincidencia que cuando algo te molesta, te vayas a Twitter a expresarlo, ¿no? Donde una gran comunidad te pueda observar. Además, estás usando una herramienta tecnológica como Twitter y demás, y ahí la vamos a dejar porque ya salieron trampas y demás. Si Pero quieres me también cuando estás muy encuero. feliz, ¿eh? Y esos son como No, los tío, Big no, Threes. así está bien, así está bien. Diego, a mí hace muchísimos años me leyeron la carta astral. Me llamó mucho la atención que dentro de la misma también puedes encontrar a qué somos más propensos a enfermarnos, ¿cierto? Sí, esa es la astrología, incluso en la antigua Grecia y demás, era una herramienta importante para los médicos. O sea, por ejemplo, cada signo está relacionado con una parte del cuerpo y demás. Entonces, según ciertos placements, como están los planetas, podríamos ver de qué eres más propenso a sufrir o a tener fortalezas, ¿no? O sea, por ejemplo, en los huesos. Esa parte no me la sé tanto, no estoy metido tanto en la astrología como y anatomía, pero sí hay cierta astrología y ciertos astrólogos expertos en el tema que te pueden llevar a ese tipo de respuestas también. Sí. Órale. Ok. Bueno, Sí.
¿Alguna duda Bueno, que y quiero- tengan de sus cartas, Quiero señores? A mí me agradecerles, parece súper interesante. agradecerles muchísimo porque compartir la carta y así, o sea, es como un espacio de vulnerabilidad padre, y gracias por la confianza y de mostrar las cartas y pues, verlas juntas. Muchas gracias. Y aparte, No, al como decía, contrario. somos abiertos a nuestro público porque hoy vieron nuestra carta hasta Tailandia y hasta Australia. O sea, nos abrimos, eso es abrirse. Pero ya llegó la hora chingüengüenchona, la tómbola. Aquí Yeah, está. Dale, yeah. dale. Para los que nos están viendo por primera vez, ¿qué es la tómbola es un quiebre en el programa donde vamos a conocer más sobre Diego. Chochos tiene su tómbola ahí en una cajita de cigarros, yo tengo tómbola aquí en mi Darth Vader y Ana también tiene una caja especial para su tómbola. Son preguntas 100% al azar para conocer más a Diego. Chochos, Venga. empiezas tú. Espérame tantito, estoy Bueno, sacando. Si no ponemos mi carta natal y que la gente la No, lea. mientras está haciendo una Sí me pregunta conocen. fabulosa, Ana Ballesteros, que por favor quiero que se la contestes, Diego, dice, ¿cómo te podemos contactar, Diego Argo? ¿Cuáles son tus redes? Muchas gracias. En todos lados me encuentran como Argo Diego, @Argo Diego. Principalmente uso Instagram y Twitter, pero ahí me encuentran. Y aprovecho para que tanto en las bios de cada perfil van a encontrar un enlace que los lleva a mis cuentos, donde también si me buscan en medium.com como Diego Argo o Argo Diego, voy a aparecer y pueden leer mis cuentos y se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Y voy a apagar la cámara un segundito porque ahí está el gran QR y si escanean pero es ese que QR, si No se va a apagas- ver. pueden... No si se va a ver apagas la porque cámara, si apagas la no. cámara no te ves. Espérame, a ver, bueno, espérame, pero espérame, quiero. ahí está el No, quiero ver pero no una se ve la cosa. transmisión. En mis... No, en la transmisión se va. Sí, en la Sí, transmisión se se va. En mis bios está el enlace para que puedan encontrar mis cuentos, pero también pueden buscarme como Diego Argo en medium.com. Ok, Gracias. ahora sí, Chochos, tu primera pregunta. ¿También te parece al presidente en cuentos? No, no es cierto. Qué ardido eres, me cae que qué Sí, ¿verdad? ardido eres. No, sí. Ahí te va. Algo de lo que estés muy orgulloso, Diego. Uy, pues estoy muy orgulloso de publicar mis cuentos, aunque todavía no vivo de eso, que es así como también de mis grandes sueños, pues sacarlos al mundo, que ha sido un proceso también un poco diferente y difícil porque también es como muy vulnerable, pero sacarlos hacia afuera, me ha dado como mucho orgullo. Me encanta que la gente me lea y me digan, está padrísimo o está horrible, o sea, como que me den feedback, me comenten, que los lean. Entonces eso me da mucho orgullo. Y también, y no es porque sea el tema del programa, pero encontrar mi camino espiritual desde la astrología me ha dado muchas respuestas. Me ha dado un grupo de amigos increíbles que es el grupo de Casa 11, gracias a Astrología Millennial, que es su comunidad de Patreon, que haya encontrado personas lindísimas, increíbles, y me da mucho orgullo que, aunque luego podría parecer tabú, que cada vez lo es menos y no debería serlo, pero pues hablar sobre astrología, estudiar astrología como abiertamente, que no sea como, el rarito de la astrología, no, como sacarlo con mi familia que tal vez pues no están tan conectados con la astrología como yo, ¿no? Porque pues tal vez son personas más pragmáticas y es súper válido, pero como definirme como astrólogo en formación también me ha dado como mucho orgullo y muchas cosas muy bonitas en mi vida, sobre todo este último año. Ana. Dice, una gran lección que te hayas llevado de alguien. Bueno, creo que de mi abuelo Luis siempre me llevé la gran lección de despertarse cantando. Creo que mejora tu día así como a niveles estratosféricos. Y pues de mucha gente, ¿no? Pero creo que de mis amigos de la universidad, que por ahí están comentando, ya los vi, también les he aprendido muchísimo, sobre todo como a divertirse en situaciones que tal vez en otras, o sea, como que tú dirías, no, esta cosa no me gusta, pero si no la experimentas, con ellos he aprendido como mucho eso y pues los quiero mucho y gracias por verme hoy. Los que están y los que no estén también, gracias. También nosotros les damos gracias a los que nos están viendo. Muchas gracias. No atiendo. Este es un clásico de estereotipos, esta pregunta. Venga. Si tuvieras que desaparecer una de estas comidas. Sushi, adiós.
Ya tenías que ser González. Yo ya qué me la asco, sé, ya qué me la asco sé. me dan los dos, qué asco me dan. Adiós, sushi, desaparece. A ver, bye, yo no, gracias. yo no le dije contesta esto. Él dijo antes de que incluso diera las opciones. Las voy a dar para la Para la gente que no, gente, no está bien. conoce las Ajá, opciones. sí, Eran es la- hamburguesas, pizzas, tacos o sushi. Y él decidió el sushi. Sushi, Está bien. adiós, o sea, pero sin duda, sin Es más, duda, yo fácil, fácil. vuelvo a lanzar la pregunta hasta Australia. En Australia, si tuvieras que poder comer algo ahorita, Yatzel, ¿qué preferirías? ¿Un sushi o unos deliciosos tacos al pastor? Quiero ver qué nos contesta Yatzel. Mientras, chochos, una pregunta antes de que pasemos a la dinámica de Ana. Pero con tu micrófono prendido soy ya mejor. Ajá, que te Espérame oigamos. tantito, no, vamos a hacer dos preguntas, es que pensé que íbamos a hacer solo una. Tú haz otra, Ok, ándale. Venga, puede ser, dispárala. espérame tantito, déjame la saco, la pregunta. Ah. Y Tu Yatzel vacación dijo ideal, Diego. tacos. Yatzel dijo Claro, tacos. yo ya sabía, obvio. Tu vacación ideal, Diego. La escritura. La ¿Vacación? escritura. ¿Vacación? Ah, vacación, entendí vocación. Y yo la escritura, Ah. sin duda. tu vacación. Vacación. Uy, no sé. Yo creo que Madrid. No conozco todavía nada del otro lado del charco, pero hay algo en Madrid que me llama muchísimo la atención. Ni siquiera sé qué es. No sé si es la literatura, la música, la ciudad, no sé, pero hay, o sea, como que tengo muchísimas ganas de ir a Madrid y pues o sea, si yo tuviera todo para hacerlo, conocer todo Sudamérica también sería, sí, todos los países de Sudamérica sería también increíble. Dicen que Ok. Venezuela está padre. Sí, algo de... Debe tener algo, tío. Sí, el ambiente creo que está de lujo. Sí. Sus Ahorita. mujeres, Eso sin duda, ¿no? sí, sin duda, sin duda. sin Ana, duda. le tienes Sí. una dinámica a Diego. Lánzate Sí. con tu dinámica. Venga. Ahí te voy. A ver, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tanto sabes, mi querido. Ahí te voy. Es cierto. Me vas a contestar, porfa, la respuesta indicada. ¿Va? Venga. El signo más enojón, Yo creo que Aries. Sí, el más bondadoso, Piscis. el más sensual, Ay, es que ahí ya voy a sacar yo mis propios. Pero algo hay en Libra, sí, definitivamente Libra. Lo siento, chochos. Después Escorpión, pero primero Libra. No puedes relacionar al peje con sensualidad, güey. No manches, o sea. Pero acuérdate que el peje tiene 1000 placements más que habría que ver. Sí, O sea, seguro ahí hay un sol en Quesada o algo así, que no está en Escorpión. Mira, que ya espérate, de la sensual ya contestó Yatzel que Tauro, ¿eh? Ah, mira, también Tauro algo tiene. Para mí Libra, pero pues las dos que además los dos están regidos por Venus, que tiene que ver con la sensualidad y el placer. el más alegre, Uy. Yo creo que Sagitario. Ujú. el más creativo, Leo. el más fiel, Cáncer. el más carismático, Los tres de fuego, Aries, Leo y Sagitario, son muy carismáticos. ok. ¿Cuánto te pagó el tío, Nada, güey. O sea, A ver, A ver, detalles de- a ver. Lo único que no ha dicho, lo único que no dijo Diego por respeto a todo el mundo es que en Ajá. realidad no son 12 signos zodiacales. Es Leo y los Y los 11 demás. que están abajo de él. Eso es muy leonino de su parte. Sí, Eso eso es es muy de muy Parte vanidad. no tan padre de Leo. Oye, esa es una pregunta buena, porque los contratos que son muy a favor de una persona son denominados leoninos. Es por eso. Ah, para que veas, todo está conectado. Ya sé. ¿Tienes más preguntas, Ana? Sí, dime. Ay, Bueno, se me tuvimos un la puedo problema. repetir, Sí, te Sí, digitalizaste muy feo. cortaste. Va de nuevo. Que los tauros somos los más que Somos los más, creo que determinados y los más tercos también, porque hay que ver las dos caras de la moneda. bueno, Sí, está bien. pero somos increíbles, o sea, tú no te dejes engañar, somos bien chinganes.
Y que somos los mejores amigos, ¿a poco no? Claro que sí, también somos grandes amigos. Sí. No, sí. La Sí. verdad es que sí. Ok, ¿alguna más, Ana, o pasamos No, a ya, la... ya terminé. Podemos pasar ¿Ya a lo quieres que tu consulta, tu media hora gratis? No. Pasamos precisamente a otra La sección que gran es sección. La la gran pregunta sección, enlazada. Para la gente que nos conoce, que no nos conoce, yo sé que tú, Diego, sabes qué es la pregunta enlazada, pero hay gente que no sabe de qué va esta sección. Unimos el programa anterior con este programa y este programa lo vamos a unir con el primero del año que viene. Porque y Ana ya se fue, sí, dijo, vaya, ¿qué onda? Sí, Ana, adiós, adiós, bye. Ana, gracias. Porque los siguientes programas vamos a hacer programas especiales de Navidad y Año Nuevo, entonces la pregunta que tú dejes se va hasta enero. Pero Excelente. te dejaron una pregunta, ¿no? Que tú vas a tener que contestar. Pero antes de contestarla, lo primero y lo más importante, mira, ya quiere regresar Ana, vamos a dejar que regrese. Sí, eso es Tauro, ¿va? Ay, caray. Híjole. Sí, Hay lo que quiera, Ana. típico No de... importa. todos volteados por Ana, todos volteados. Ahí estamos. Ahí está. Ya, Ok. ya regresó. Perfecto. ¿Qué está acabó la pasando, pila. Ana? Ok, bueno. La pregunta que le dejas al próximo invitado o invitada, obviamente sin que sepas quién es. Ok. ¿Qué haces tú para conectar con tu espiritualidad? Ok, como Trancas quiso participar, ¿la repites, por favor? Sí, claro. ¿Qué haces tú para conectar con tu espiritualidad? Me va a gustar escuchar la respuesta de nuestro invitado o invitada. Y ahora vamos a ponerte la pregunta que te dejo. Vamos aquí a poner toda la parte técnica. Y me dices si la escuchas bien y si no, pues yo te la hago directamente. ¿Cuál fue el recurso que más te fortaleció para sobrepasar con tal fortaleza la pandemia? Uy, miren, no sabía que venía yo, ¿eh? Pero definitivamente la escritura y la astrología fueron las dos cosas que me ayudaron a sobrellevar el encierro, porque por un lado la escritura y la lectura, que van muy de la mano, me ayudaban como a salirme y a inventar cosas nuevas y a despejarme completamente, y la astrología me ayudaba a entrarme en mi propia persona, ¿no? Y en un estudio súper bonito, entonces creo que fueron esas dos en particular. Bueno, y el gran HBO también. Claro. Digo, ¿Por la qué neta. olvidarlo? Ok, sí, las redes, digo, las plataformas de streaming yo creo que le ayudaron a todo el mundo. Diego, pues mira, tristemente, diría que hay gente en Australia que tiene que dormir, pero no, por la hora creo que se tienen que ir a comer. Antes que nada, bueno, darte las gracias, pero para darte las gracias queremos hacer algo que también es tradición en Estereotipos y te queremos que oigas los ladridos de Trancas y aparte de los ladridos de Trancas, te queremos dar el diploma de Estereotipos, que para la gente que o no lo alcance a ver o que nos esté escuchando en las plataformas de podcast, lo voy a leer, dice Estereotipos. Es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema Astrología, el lenguaje con el que el cielo nos habla, permitiéndonos tanto al público como a nosotros conocer más sobre ti y tan apasionante tema, ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el Chochos y el tío. Diego Argo, estereotipo número 1, sin lugar a dudas. Ay, muchas gracias, de verdad. No te oigo, Chuchos, pero gracias también. No, es que no, la verdad es que la pasamos re bien. Y yo sí soy de la Muchas idea, gracias. Sí. si ustedes están de acuerdo, en que el tío ya se fue, no te vayas, tío, no apagues tu cámara. Soy de la idea que, pues que vuelvas con más De que temas, porque regrese, son- ¿no? Sí, Ay, hay yo temas feliz, bien feliz, interesantes, feliz, la feliz. neta, Que se hay vuelva temas como el bien, gurú del bien programa. interesantes. Me encanta la idea. Me encanta la idea. Me Estaría gusta bueno que nos hiciera la carta astral del programa y que la demos en... Sí, yo feliz. Feliz, feliz. Eso estaría padre. Y la verdad es que apreciamos mucho el que nos hayas regalado tu tiempo, tu conocimiento, tu buena vibra, irradias buena vibra, Diego, y te lo agradecemos Muchas gracias. muchísimo. Sí, De verdad muchas te lo gracias. agradecemos. Muchas gracias. Muchísimo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor. Se mató No Ana te Luisa. caigas. Tengo problemas, perdonen.
Muchas gracias a todos los que nos están viendo alrededor del mundo. Y aprovecho para agradecer de verdad desde el fondo de mi corazón a Esteban Madrigal y a todo el equipo de Astrología Millennial, que han sido como los verdaderos acompañantes y maestros en este camino. Gibran, Javi, todo Casa 11 y todo mundo. De verdad, vayan a seguirlos si les interesa el tema, @Astrología Millennial en Instagram. Y además, Esteban, aunque no tome sus clases, que deberían, pero aunque no las tomes, su contenido en Instagram es súper fácil de entender, súper bonito y súper padre. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Estereotipos. Ha sido de verdad mi placer y mi honor acompañarlos hoy. Los vamos a seguir. Invitamos a toda la gente que nos está viendo y sobre todo a todos los nuevos, iba a decir videntes, pero después de este tema la palabra vidente no es la ideal. A toda la audiencia nueva que nos está viendo, les recuerdo, bueno, primero comentarles que a partir de mañana ya va a estar este programa en YouTube y también lo van a poder escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio y en otras plataformas de podcast lo van a poder escuchar. Por favor, comenten, denle like, compartan. Entre más les den like y más compartan y más comentarios hagan, los algoritmos Sí. maquiavélicos de las redes sociales van a permitir que este contenido le llegue a más gente, que creo que es muy bueno conocer más de los temas que sean. Los invitamos a ver todos los programas que tenemos Háganlo. en nuestro canal de YouTube y obviamente también en la página de Estereotipos. La próxima semana nosotros no nos olvidamos de nuestro público, nosotros seguimos al pie de cañón y vamos a tener nuestro programa especial de Navidad. Así que esperamos verlos a todos. Y nada más una cosa que me acabo de dar cuenta, que seguramente Chochos y Ana Luisa igual y se les pasó porque luego, pues la neta, tienen 1000 complicaciones en la cabeza. El año pasado, exactamente hace un año, tuvimos de invitado a Juan Miguel Zunzunegui y estuvimos hablando de toda la importancia del solsticio de invierno. Y un año después, justo, estamos hablando también de un tema que tiene que ver con todo lo que es astrología. O sea que por algo pasan las cosas. El universo ha hablado. Sí, sin lugar a dudas. Oye, nada más un favor, no cantes en el programa de Navidad, tío, por favor. Un villancico. No, por favor, no. Los esperamos la próxima. Gracias, Ana Luisa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Muchas Diego. gracias. Bye, muchas Nos vemos gracias. el Buenas jueves que noches. entra. Y buenas tardes en Australia. Buenas tardes, Australia. Sí. Hasta la próxima. Y buenas Saludos lo que a sea Australia. Tailandia. Bye. Bye bye. Bye.